no duda. Dudar es un crimen. El ciudadano tiene la obligación de dudar, cuestionar, preguntar, analizar, y para poder hacer eso necesita poder acceder a la información. Entonces, cuando ese derecho se percibe como un derecho humano fundamental, como herramienta esencial para el control del poder político, sin esa herramienta no podemos saber cómo nos están gobernando, si nos están gobernando bien o mal, cómo están usando el poder, cómo están usando nuestra plata. Eso nos muestra esa transformación. Digamos, es una prueba más de que la historia está jugándonos una buena pasada, digamos, de que vamos hacia el camino correcto. Normalmente lo miran a uno como si uno estuviera planteando algo contra los gobiernos. Sí, es contra los buenos autoritarios, o los buenos democráticos, que tienen sensibilidad democrática y que lo que quieren es cumplir los fines que el derecho les asigna. Ven en el derecho de acceso una herramienta para saber dónde están fallando, cómo hacerlo mejor, para evitar que se burocratice todo y empiece a ser más ineficiente. Es decir, el acceso, en lugar de impedir la eficiencia, garantiza y fomenta la eficiencia. Es esa manera de entender lo público, en donde lo público es mejor si es visto, si es controlado, si es vigilado. Claro que yo tengo una mejor relatoría si la gente está viendo lo que hago, cómo me gasto el dinero, en qué estoy invirtiendo mi tiempo y mis recursos, y no si hago una cosa secreta. Entonces, esa manera democrática de entender el ejercicio del poder está directamente asociada con el derecho de acceso. Al Estado le sirve, es al que más le sirve, digamos. Estamos hablando entonces de que el derecho de acceso a la información genera otros derechos, y dentro de esta cultura de derechos estamos hablando de la posibilidad de conocer la información, pero también de difundirla y de utilizarla. En esto tiene mucho que ver la libertad de expresión y tiene mucho que ver con otras libertades. El derecho de acceso a la información es un derecho en sí mismo, es un derecho autónomo, pero además es un componente del derecho a la libertad de expresión. Yo expreso ideas, expreso pensamientos, pero también difundo información. Esa es la libertad de expresión, que yo pueda contarle al mundo algo que yo sé. Y si no me garantizan la parte de saber, de cómo puedo acceder a esa información, pues simplemente no le puedo contar al mundo. Si no tengo herramientas para hacer un ejercicio, digamos, razonable de crítica política, si no sé cómo se están gastando la plata, no puedo opinar sobre eso. Entonces mi opinión no tiene ningún valor, no es una opinión desinformada, que es a partir de intuiciones. La opinión democráticamente sólida, la opinión que sirve al debate y a la deliberación colectiva, es la opinión informada. Y no puedes tener una opinión informada si no te garantizan el derecho a acceso. Es todo un gran círculo para, digamos, promover la verdadera democracia militante y deliberativa. ¿Qué pasa con la opinión pública una vez que los gobiernos empiezan a ceder y empiezan a entrar en esta nueva dinámica de abrir la información gubernamental? Los gobiernos autoritarios tienen mucho miedo a la opinión pública libre. Adoran la opinión pública cooptada, seducir, pero la libre, a la opinión pública compuesta por librepensadores que dudan, que piensan, que preguntan, que cuestionan. Los gobiernos democráticos, en cambio, consideran que su deber es fomentar esa opinión pública. No puede haber una opinión pública libre si no está bien informada. Sociedad Transparente, tercer programa de aniversario. El acceso a la información del gobierno representa un instrumento de poder para la sociedad. Sin embargo, a más de 8 años de que en México contamos con una ley de transparencia, la población aún no logra dimensionar el valor de la información. Así lo subraya el analista Sergio Aguayo, quien hace un llamado a la participación civil. En México, quien gobierna tiende a esconder la información. Hace todo lo posible por esconderla. No tenemos todavía una cultura de transparencia en los gobernantes. Tenemos unas leyes que nos dan y organismos públicos, institutos de transparencia, que más o menos cumplen, depende del estado, depende del nivel, pero la realidad es que la sociedad aún no acaba de entender el instrumento tan poderoso que tendría de utilizar, de acceder primero y utilizar después la información pública. Ahí está la clave para defenderse mejor, para enfrentar a gobernantes corruptos o deshonestos e ineficientes. Desafortunadamente,
todavía no damos el brinco como sociedad en general para la utilización de la información. Es uno de los grandes déficits de la transición. Yo no comparto la idea de que no hay información, todo lo contrario, porque vamos, toda mi vida ha girado en torno a la información, soy académico y además periodista, entonces vivo de la información. Y puedo dar ejemplos de cómo hace 15 años no sabíamos el salario del presidente, ni sus ingresos, ahora lo sabemos. No desconocemos los ingresos de algunos gobernadores, pero eso no quiere decir que no tengamos ya con qué defendernos. Sin embargo, la gente muchas veces no sabe para qué utilizar la información. Yo hago una solicitud, me contestan y luego ¿qué pasa? ¿Cómo puede esa información que tiene el ciudadano generar un cambio? Mira, la realidad es que aquí estamos anclados en el pasado como sociedad, porque creemos que basta con pedirle a un gobernante que resuelva un problema y que esa petición sea justa para que se haga. Y es un error. El gobernante no va a actuar porque la petición sea correcta o justa. El gobernante va a actuar dependiendo de la presión que tenga. No por la justicia. No hay una racionalidad ni una justicia. En consecuencia, lo que le falta al ciudadano es entender que depende de sí mismo y de la capacidad que tenga para ejercer presión el que se le resuelva el problema. Y esa capacidad está muy ligada a la calidad de la información que tenga. Una información bien conseguida, bien procesada y bien utilizada da para hacer una petición precisa o bien para meter una demanda. Sergio, en todo esto de la apertura de la información, caemos también en un tema sensible que tiene que ver con los datos personales. El día de ayer en la Cámara de Diputados fue aprobado, todavía tiene que pasar por el Senado, lo que es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Qué tanto esta ley de alguna forma podría ser una limitante para el acceso a la información? Si bien la ley solo es para los datos personales que obran en manos de particulares, bueno, finalmente también la ley de transparencia a nivel federal y las estatales protegen los datos personales que obran en los entes públicos. ¿Cómo entender en esta lógica que no vaya más allá, pero que tampoco transgreda la intimidad de las personas? Mira, primero es una extraordinaria noticia. Que exista una ley de datos personales es la mejor noticia, falta una ley de archivos, por cierto, está pendiente porque la obligación no solo que se preserven, sino que se hagan los archivos para saber qué pasa aquí, qué pasa allá. Bien, en una democracia aún tan imperfecta y de baja calidad como la nuestra, siempre hay conflictos entre derechos. El ejercicio de la democracia es un choque y una fricción permanente entre derechos. Por tanto, la exigencia de acceso a la información choca con la resistencia que alguien pueda tener a que no se difunda información sobre su vida privada o sobre sobre su esencia como persona. Es legítimo. Ahora, ¿dónde están los límites? No hay claridad y depende al país al que se observe, es la respuesta que se tiene. Hay países en los cuales, por ejemplo, varía porque tiene que ver también con razones culturales. Te pongo un ejemplo clásico. John F. Kennedy era mujeriego, pero en los años en los que era presidente y mujeriego y andaba con Marilyn Monroe, entre otras beldades de la época, los medios de comunicación eran muy cuidadosos de no transgredir la vida privada. Y en ese momento había una separación muy clara entre vida pública y vida privada. Eso ya se acabó en Estados Unidos. Lo mismo podemos ver en el Reino Unido y España, las monarquías, el tratamiento mediático es diferente. En Reino Unido los destazan a las reinas y las princesas en su vida privada. En España hay un silencio reverencial. En México estamos todavía intentando determinar hasta dónde llega la vida privada y la vida pública, y eso la demanda de Marta Sagún contra Olga Warnat